Compartir la palabra de Él. También agradecer al pastor Abraham que nos ha hecho el favor de invitarnos. Gracias, hermano, porque yo de hecho estaba viendo si ocupaba algo para verme, porque dije, no me voy a ver. Pero no, creo que sí me ven, ¿verdad, hermanos? Sí. Gracias a Dios. Bueno, y también agradezco al liderazgo de esta iglesia que, hermanos, el buen trabajo que están haciendo en esta congregación, pues se nota. Creo que es un trabajo conjunto que se puede hacer entre el liderazgo, el pastorado, hermanos. Eso es muy útil. También agradezco, hermanos, a mi linda esposa que me acompaña hoy, ¿verdad? Parte de la iglesia. También a nuestros hermanos, su hermano Marce, ponte pie, Marce, su papá, que viene de la iglesia Familia de Vida, hermanos, también. Hoy nos acompañan también con nosotros. Gracias a Dios. Y pues bueno, voy a comenzar con algo que no es el texto con el que voy a basar el sermón. Sin embargo, creo que es bueno ponerle fundamento, hermanos. El apóstol Pedro escribe en su segunda carta que en el tiempo en el que él vivía era básicamente los últimos días, así él hablaba. Pero él estaba preocupado por la falsa enseñanza que se estaba dando en aquel tiempo y que en este tiempo lo seguimos viendo, hermanos. Y él escribe algo muy importante. Escucho entre la iglesia la abundancia, lo vasto que son en la palabra del Señor. Y es buenísimo, eso me encanta porque significa que es una iglesia bíblica. Y dice la palabra del Señor en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19, que tenemos nosotros aquí en Betel, ¿verdad? Y en Familia de Vida, y en Senda de Vida, y en las iglesias, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Tenemos, dice el apóstol Pedro, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Qué interesante. Y Pedro no se queda con eso y él dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la palabra, ¿verdad? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Amén. Así que no solo los pastores, no solo los líderes, cualquier creyente, ¿verdad, hermanos? Puede acercarse con un corazón genuino y puede entender la palabra del Señor. Eso me encanta, hermanos. Porque descentraliza al pastor, descentraliza al líder y tenemos todos acceso a la palabra del Señor. Y luego el 21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque nos permite, Señor, estar delante de ti. Y, Señor, reconocer que lo que tú nos has dejado, Señor, es nuestro manual de vida, es nuestra fuente de vida, la palabra tuya, Señor. Queremos hoy abrir nuestro corazón, Señor, como iglesia, para rendirte todo nuestro ser, Señor, para rendirte toda nuestra vida. Y en ella incluimos también, Señor, nuestra fuerza, la salud, incluyendo todos nuestros bienes, Señor. Aquí están para servirte. Úsalos para la gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bien. Gracias a Dios, hermanos, por la palabra. Y ahora sí, una vez que hemos comenzado esto, hermanos, quiero pedirles que vayan a sus Biblias en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 16, versículo 11. Hermano, ¿le puedes dar más brillo, por favor, a la pantalla? ¿Lo tienen, hermanos? Bien, le pedí generosamente al hermano que está allá atrás en la pantalla, me ha dicho los textos que vamos a ocupar y creo que van a estar proyectados, así que si usted se le olvidó su Biblia, pues no se preocupe, hoy tenemos la Biblia ahí también, pero si la trae ahí dispuesta, hermanos, pues vamos a leerla juntos. Bien, 16 en el verso 11 de Hechos,
versículos del 11 al 15. Vamos a leerlo de forma alternada, ¿les parece, hermanos? Si usted se está durmiendo, ¿verdad? Porque el pastor luego predica así, se duerme a veces uno, no se preocupe, póngase de pie y tome tantita agüita, ¿vale? O sienta la libertad de hacer eso. No nos vamos a molestar, ni siquiera pierde su salvación, hermano, ¿eh? Así que Hechos 16, 11. Dice la palabra del Señor. Yo leo el primero, ustedes leen el segundo, ¿les parece? Está hablando del apóstol Pablo. Está hablando de este equipo ministerial, equipo misionero que ha plantado iglesias. Está hablando de Silas, de Pablo, ¿verdad? De Timoteo, de estos hombres que han decidido honrar al Señor y servir al Señor con sus vidas. Y en Hechos capítulo 6 encontramos algo muy importante. Una vez que ha venido Pablo plantando iglesias, le dice a su compañero, ¿sabes qué, Silas? Es necesario que visitemos las iglesias que hemos plantado. Es necesario que les veamos cómo van. Y pues bueno, usted sabe lo que pasó entre ellos. Pero bueno, vamos ahorita a ver este texto. Y dice que ellos, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samatrocia. Y el día siguiente a Neápolis. ¿Ustedes? Que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, Gloria a Dios. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Gloria al Señor. Estaba observando que somos relativamente una iglesia similar en número, hermanos. Y a veces nosotros, los pastores, el liderazgo, queremos, pues bueno, incrementar el número de nuestros congregantes, y al mismo tiempo queremos que nuestros congregantes se conviertan en esos discípulos de Jesús. Pero el asunto es ver cómo es que le podemos hacer nosotros como iglesia Betel, ¿verdad? Para poder crecer, para poder incrementar, ¿verdad? Y avanzar en lo que Dios nos ha puesto aquí en este lugar. Avanzar en el propósito por el cual Dios quiere, por el cual Dios nos ha traído en esta tierra y en este lugar y en esta colonia, hermanos. Y les voy a enseñar con la palabra, hermanos, 3 cosas básicas que usted y yo necesitamos para que eso se dé en nuestras iglesias. No necesitamos, hermanos, otra cosa más que ir a la palabra del Señor y entender que lo único que necesitamos, hermanos, es ser cristianos normales. Así yo veo el libro de los Hechos. No veo al apóstol Pablo, a Silas, a Timoteo, al mismo doctor Lucas haciendo una cosa extraordinaria. Como ustedes saben, estos versículos nos enseñan básicamente, hermanos, que Pablo, Silas, Timoteo, ¿verdad? Eran personas que hacían algo importante. Aunque obviamente en la Escritura los conocemos como hombres de fe, como plantadores de iglesias, como hombres que se forjaron, ¿verdad?, para llevar adelante la gran comisión. Y obviamente lo que vemos aquí en estos hombres, hermanos, es solamente siendo lo que ellos sabían hacer. Personas normales, cristianos normales, hermanos. Y obviamente para ser un cristiano normal, hermanos, no necesitamos otra cosa más que, hermanos, hacer un sacrificio o un esfuerzo accionado. ¿Y a qué se refiere, Pastor Daniel? Bueno, pues tenemos a un Pablo, ¿verdad? Aquí dice en el versículo 11, en el versículo número 11 al 13, dice que Pablo y Silas, Timoteo y estos hombres, dice que estos hombres, una vez que han
plantado, una vez que hicieron lo que pasó en Hechos, que el Espíritu Santo los llama, ¿verdad? Y están en Hechos, en la iglesia de Antioquía, sirviendo al Señor. El Espíritu Santo viene al liderazgo de la iglesia donde ellos servían y les dice: apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra a la que yo les he llamado. Ellos han obedecido y están ahora en el capítulo 16, en una etapa distinta, en un tiempo distinto. Y ellos dicen que zarpando, esa palabra es importante, hermano, porque nos habla justamente de una acción, ¿verdad? De un esfuerzo accionado, un movimiento que se necesita dar para poder, hermanos, avanzar en la obra de Dios. Entonces, solamente que ocupamos ser cristianos normales. Y ser un cristiano normal es accionar al llamado que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y tenemos a Pablo y a estos hombres, ¿verdad? Todos sabemos que el evangelio, hermanos, es solo información si usted y yo no lo llevamos a cabo. ¿Sabía usted, hermano? En el pasado yo comparaba esto y decía: sí es cierto, esto puede ser un libro solamente en nuestra vida si yo no decirlo, ¿verdad? Llevarlo al terreno de la práctica. El mismo apóstol Pablo, bueno, está accionando, ¿verdad? Y él dice: ¿sabes qué? Necesitamos hacer un esfuerzo, algo, ¿verdad?, que nos lleve a accionar a algo más. Y quiero que ustedes vean, hermanos, aquí en este pasaje, cómo este grupo de hermanos, ¿verdad?, están haciendo algo que posiblemente tú y yo estamos en ese inter todavía. Y fíjate, el apóstol Pablo, lo que él ocupa hacer, hermanos, es simplemente hacer lo que a él le correspondía. Como iglesia Betel, como iglesias, hermanos, ¿qué necesitamos hacer? Hacer lo que nos toca hacer. ¿Y a qué se refiere, pastor? Pues bueno, es necesario que usted y yo, hermanos, tomemos la decisión de agarrar un barco y zarpar. Estamos preparados, Dios nos ha bendecido, Dios nos está bendiciendo, Dios nos ha dado algo bueno, ¿verdad? Nos ha dado su evangelio, nos ha dado una gran riqueza. Necesitamos accionar. ¿Y sabe qué más ocupamos? El cristiano normal hace, hermanos, el cristiano normal lo que hace es invertir para el reino. Jesús decía: no hagas tesoros en la tierra, porque vienen los de tal colonia y te van a quitar tu cartera. Pasas por un semáforo y te van a asaltar, ¿sí o no? Ese dinero que tanto aprecias, que tanto atesoras, o esos bienes que tanto atesoras, posiblemente va a llegar el Señor, toma todo y se lo va a llevar. Así que, ¿qué necesitamos hacer como cristianos? Hermanos, invertir en el reino. Entonces, ellos, como ustedes saben, el apóstol Pablo era un hombre que invertía en sus propios viajes misioneros. Era un hombre que, dice la Biblia, él trabajaba con sus propias manos para no tener, ¿verdad?, que hacer carga a los hermanos. Sin embargo, los hermanos apoyaban también la obra del Señor. Entonces, hermanos, yo creo que es algo importante que tú y yo necesitamos como iglesia. ¿Cómo le hacemos entonces, hermanos, para poder avanzar, para poder decir que Jesucristo es el Señor de nuestra vida? Hermanos, seamos cristianos normales. Y un cristiano normal hace un esfuerzo accionado. También es un creyente que, hermanos, invierte en el reino de Dios, hermanos. En segunda cosa, hermanos, ¿por dónde podemos empezar, hermano? Bueno, podemos empezar, hermanos, no sé qué tan cómodo sea el hecho de, mire, nos ha tocado a mi esposa y a mí estar en los dos frentes. Estar en el frente ahora del pastorado, pero en algún tiempo estar ahí atrás, detrás del asiento, escuchando la palabra. Y sabe una cosa, hermanos, tiene que venir, ¿verdad?, ese mover de parte de Dios para poder salir de esa comodidad que muchas veces tenemos como creyentes que solamente podemos tener una religión, y creyentes que solamente podemos proclamar un evangelio cómodo.
Pero hoy Dios quiere recordarnos a nosotros, hermanos, a la iglesia, a la familia, que para poder continuar, ¿verdad? Para poder continuar extendiendo el reino de Dios, la gran comisión, es necesario salir de la comodidad. Pablo, Hechos dice que zarpando pues de Troas. Esta palabra zarpando significa accionando, tomando un barco, ¿verdad? Saliendo de su comodidad. Y hermano, usted sabe que para este tiempo, hermano, si usted y yo le digo, hermano, vaya a Chicoloapan, para muchos de nosotros posiblemente sería un esfuerzo, posiblemente sería una inversión. Y déjeme decirle algo, algunos posiblemente, hermano, Dios los está llamando a un lugar y posiblemente no tienen las respuestas que nosotros, las personas normales, quisiéramos tener. Que en una respuesta, en una pregunta lógica diríamos, pues ¿cómo salir de un lugar a otro si no sabemos a dónde vamos, pastor? Pues mira, Dios nos llamó a ser discípulos. ¿Desde dónde, hermanos? Desde aquí, desde Iztapalapa, ¿hasta dónde, hermanos? Hasta lo último de la tierra. Así que Jesús no nos dice, hermanos, ¿saben qué? Quiero que ahora se vayan a tal lugar. Él dice, ve y haz discípulos. ¿Qué significa esto? Hermanos, podemos hacer discípulos en Iztapalapa, en Tláhuac, en Pachuca, en donde nos encontremos. Pero necesitamos hacer algo como el apóstol Pablo. ¿Qué hizo Pablo? Zarpó. Salió de su comodidad a un lugar desconocido. ¿A quién le da miedo llegar a lugares desconocidos, hermanos? A mí me da miedo, porque no sé qué me vaya a encontrar. ¿Sabe que a mí me encanta saludar a las personas que pintan canas? Me encanta saludarlos. Y ¿sabe una cosa? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque aprecio su esfuerzo, aprecio su vida, valoro lo que están haciendo en la obra del Señor, pero también a los demás. Pero algo que a veces las personas que estamos en esa etapa, en el 5º piso, en el 6º piso, pensamos, no, pues ya Dios ya no me va a llevar a lugares desconocidos, porque Él sabe la condición en la que me encuentro. Porque Él sabe que ya Dios, ya tengo que disfrutar lo que Dios me ha dado. Está bien, te va a llevar a disfrutarlo, pero en su reino, en su obra. Y dice la palabra del Señor, fíjate, que Pablo y su equipo salieron de su comodidad y se fueron posiblemente a un lugar desconocido, pero sí siguiendo una visión clara, hermanos. ¿Y cuál es la visión? ¿Sabes qué, Pablo? Te voy a hacer mi testigo. No solamente a judíos, sino a gentiles, a reyes, a gente que los judíos no va a poder llegar. Mi hermano, Dios nos está llamando a nosotros a zarpar a lugares desconocidos. Dios nos está llamando a llegar a esos lugares donde posiblemente el pastor Daniel ni el pastor Abraham va a llegar. Porque es tu círculo de familia, es tu círculo posiblemente de sociedad. Solamente tú puedes llegar ahí. ¿Pero para qué vas a llegar ahí? Para llevar la visión de Dios, el reino de Dios a los corazones de esas personas. Eso tiene que ver con Lucas 9:23, hermanos. Posiblemente usted, ¿qué dice Lucas 9:23? Jesús decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, sígame. Hermanos, eso requiere decisión, sacrificio, un precio que pagar, y no es sencillo, hermanos. ¿Pero cómo me va a ir, pastor? ¿Me va a ir bien? ¿Cómo me van a pagar? No lo sé. Pero lo que sí sé es que si Dios, hermanos, dejó una gran comisión, hoy Dios nos quiere recordar aquí en Betel, hermanos, que nosotros podemos ser la parte que Dios quiere utilizar, el grupo que Dios quiere utilizar, hermanos, para hacer lo que hizo Pablo, para hacer lo que hizo su equipo ministerial, y quiso salir de su comodidad, hermanos. Posiblemente Pablo, hermanos, pudo haberse quedado ahí los domingos, ahí en Antioquía, diezmando, ofrendando, atendiendo a los varones, atendiendo a la puerta. Pablo, imagínense, Bernabé, eran grandes hombres. Y él pudo haberse quedado ahí haciendo eso. Ahora, ¿estaba mal? No. Pero lo que hace Pablo y lo que hace su equipo es haciendo algo que muchas personas necesitamos recordar que hoy tenemos que hacer
hermanos, todos los cristianos normales. No tenemos nada extraordinario que hacer. Lo vemos como extraordinario, pero no es nada extraordinario, hermanos. Y mire, salir de la comodidad puede ser, hermano, como le comento, salir de la comodidad puede ser empezar donde nadie ha empezado. Y eso es duro, es difícil, hermanos, porque a veces es mejor llegar donde ya hay verdad, de donde ya hay un lugar. Pero, hermanos, es empezar donde posiblemente nadie ha empezado, pero sí saber cómo empezar. Es una gran diferencia. ¿Cómo le hacemos para empezar? Pues justamente, hermanos, administrando los recursos que Dios nos ha dado, hermanos. Y es interesante esto, porque Pablo, como ustedes saben, cuando él va a Filipos, que es el contexto donde él llega, no había una sinagoga, que es donde regularmente llegaba Pablo y predicaba o establecía de alguna manera el contacto con los judíos. Sin embargo, Pablo hace algo interesante y se va a un lugar, ¿verdad?, donde, hermanos, donde hay personas, donde hay una respuesta a lo que Dios estaba haciendo con el apóstol Pablo. No se va a un lugar desconocido. No sabía Pablo, no es un Pablo que agarra los bienes de Dios, agarra los recursos que él tenía y los invierte sin saber a dónde va. No, Pablo sabía a dónde invertir. ¿Y qué hace Pablo? Dice la Escritura que se va en día sábado. ¿Y a dónde se va Pablo? A un lugar donde se hacía una oración, ¿cierto? ¿Y quién estaba ahí? Ciertas mujeres. Qué interesante, ¿no? Porque Pablo no se va a otro lado más que a donde él sabía que había lugares. Pasaba por aquí antes de llegar a la casa, a la iglesia, y le decía a mi esposa, órale, qué interesante, porque el eje 3 hacia acá, de este lado, espero que me oriente bien. Sí, creo que de este lado hay casas donde hay familias. La vez pasada entré por acá donde veía puras empresas o puras o fábricas, pero no, hay familias. Y de hecho hay un parque muy grande ahí. Hay un parque muy grande. Puede ser que Dios esté moviendo el corazón, ¿verdad?, para salir de las cuatro paredes y empezar donde invertir el reino, hermano. Donde invertir los bienes. Y no hablo de, hermano, solamente de la parte económica. Hablo de tu intelecto, hablo de las cosas que sabes hacer, hablo de tus dones, hablo de aquellas cosas que nadie puede hacer más que tú, ¿verdad? Posiblemente tú eres la persona que no te cuesta interactuar con otra persona. Te sientas ahí en la banca y llega una persona y de volada interactúas con ella. Hay personas que no se nos da eso. Hay personas que traemos cara de limón y nadie se nos acerca, ¿verdad? Pero sabemos hacer otra cosa. Dios quiere usar todos esos recursos. Entonces, hermanos, Pablo no hace algo que hoy, no digo que esté mal, y fíjese, en Familia de Vida luchamos con hacer evangelismo. Tenemos células y queremos ganar a las personas, queremos tocar puertas, pero sabe que la experiencia, la historia nos ha enseñado que el mejor evangelismo se da con gente que conocemos, con nuestros conocidos. Lo que Pablo hace, hermanos, es ir a un lugar donde se está haciendo una oración, donde hay mujeres, ¿verdad? Posiblemente no hay varón, pero hay mujeres, y dice que ahí es donde Dios habla a esta mujer llamada Lidia. No va a la librería y compra 100 folletos el apóstol Pablo. No va a la librería y compra, ¿cómo le voy a hacer para poder evangelizar? ¿Sabe qué hace el apóstol Pablo, hermano? Va en sábado, en lugar de ir a cualquier lugar, va en sábado donde se está haciendo la oración. Y muchos de nosotros, hermanos, puede ser que ahorita, en este momento, necesitamos revisar cómo estoy administrando los materiales de Dios, los recursos que Dios nos ha dado y poderlos invertir correctamente, hermanos. Entonces, lo que estoy diciendo, hermanos, es que Pablo está yendo a un lugar siendo dirigido por Dios. Tiene una visión. Llega a un lugar donde hay personas orando, donde hay personas que están pidiendo al Señor, hermanos. Y ¿sabe qué, hermano? Lo que está haciendo el apóstol Pablo es ser un cristiano normal. A veces habemos cristianos, hermanos, que
necesitamos o que ponemos en nuestra cabeza y en nuestra mente que hasta que seamos unas personas expertas en la palabra, expertas en esto, expertas en aquello, entonces vamos a servir al Señor. Hermano, ¿es necesario? Amén. Pero no es esencial. Tú y yo ya lo podemos hacer. Tenemos la palabra, hermanos. Entonces, hermanos, otra de las cosas que como cristianos normales necesitamos hacer, hermanos, es justamente hablar de nuestra fe, hermanos. Hablar de nuestra fe. Se cuenta esta ilustración, nos sirve a muchos, ¿verdad? Los dos amigos que trabajaban en un solo lugar, en una fábrica, y llevaban años de conocerse. Y en todos estos años de conocerse, pues nunca se habían hablado, hasta que llegó un momento en que uno empezó: oye, ¿tú eres cristiano? No, pues sí, yo soy cristiano. ¿Qué crees? Yo también. Llevaban 10 años en la misma empresa y ninguno de los dos sabía que era creyente. ¿Por qué? Porque estaban cada quien por su lado, ¿verdad? Entonces necesitamos hablar de nuestra fe, hermanos. Hablamos de este ejemplo. ¿Se acuerda usted del endemoniado gadareno que Jesús le da libertad, saca demonios de él? Y este hombre, una vez que ha sido restaurado en su vida, le dice: ¿sabes qué, Jesús? Déjame seguirte. Quiero ir contigo, quiero ir a tu ministerio. ¿Qué le dice el Señor, hermanos? No, regrésate a tu casa y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. A veces quisiéramos, es que, no, hombre, el apóstol Pablo, no, el Timoteo, Tito, amén por ellos. Pero hermanos, el mismo Dios que predicaba Pablo, el mismo Dios que predicaba Bernabé, es el mismo Dios que tenemos hoy nosotros, hermanos. Y nos dice: ve a tu casa, ve a tu familia y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Amén, hermanos. ¿Cuántos de nosotros nos ha sacado Dios de lo vil y de lo menospreciable del mundo, hermanos? Y nos ha puesto en un lugar especial. Eso es lo que la gente quiere oír. No quiere oír una buena predicación, no quiere una buena disertación. Lo que quiere ver es un cambio de vida. El cómo amamos, cómo perdonamos, cómo a veces arreglamos un problema familiar, cómo tratamos los problemas, hermanos. ¿Reaccionamos diferente o reaccionamos cuando viene un problema como cuando no teníamos a Cristo? Esa va a ser la diferencia. Y sabe una cosa, es la mejor predicación que podemos tener, hermanos. Entonces, para poder darse, imagínese usted, hermano, para poderse dar ese cultivo aquí en Betel, hermano, el crecimiento espiritual, no solamente de una iglesia, Betel 2, Betel 3, Betel 4, Betel 5, no lo sé, a dónde Dios nos va a llevar, hermano, pero ¿sabe qué ocupa? Cristianos normales. Cristianos que estén dispuestos a pagar el precio. Cristianos que estén dispuestos, hermanos, a tomar un barco, zarpar. Cristianos que hablen de su fe, no importando, hermano, a dónde se encuentran, hermanos. ¿Sabe una cosa, hermano? Lo que mata el evangelio, ¿sabe qué es, hermano? Nuestro silencio. Eso es lo que mata el evangelio. Tu silencio, mi silencio, va a matar el evangelio o está matando el evangelio, hermanos. Eso es lo que está haciendo. Pero cuando una iglesia, creyentes normales, hablamos la palabra, hermano, el evangelio se extiende, hermano. ¿Y sabe qué, hermanos? A veces, no sé si usted ha pensado, hace años en la colonia Morelos, comencé liderando 2 células, después crecí a 4 células. Y la idea del liderazgo era: vamos a trabajar en la colonia Morelos. Y una vez que trabajamos en la colonia Morelos, nos vamos a extender a las demás colonias. Pero ¿sabe una cosa? Llegó un momento en que decidimos, obviamente dirigidos por el Señor, con el pastor y el liderazgo, decir: ¿sabes qué? No sé, los que estamos más del 5º piso, o no sé, ¿se acuerda usted de aquellos bancos que antes llamaban Vital? ¿Se acuerda usted? Que empezaron como en un lugar y luego en otra. Casi en cada cuadro encontraba usted de esos bancos. Hoy usted que es chavo dice: no, yo ni me acuerdo de eso, yo lo entiendo y está bien. Es para los que estamos un poquito más avanzados. Pero Dios trató conmigo y dice: a ver, oye, ¿y por qué no hacemos así con las células?
Y empezamos a extendernos y llegó al punto de crecer hasta 34 células, hermanos. Y era Dios, fue un tiempo especial, hermanos. Porque, ¿por qué le digo este ejemplo? Porque quizá no era mi prioridad extenderme a otras colonias fuera de la colonia Morelos o extendernos como iglesia. Pero a veces, hermanos, Dios quiere llevarnos a esas personas que muchas veces no es nuestra primera opción. Para Pablo, en el tiempo de Pablo, usted sabe que un varón acercarse a un grupo de mujeres era mal visto, o incluso en ese tiempo ni siquiera se daba, ¿verdad? Yo no sé cuál no sea tu primera opción. Posiblemente ni estés pensando en la señora que a cada momento, a cada semana te tira la basura en la casa. Posiblemente no, yo ni le voy a predicar el evangelio si esa señora a cada rato me tira la basura en mi puerta. Posiblemente no es tu primera opción. Tu primera opción posiblemente no es la persona con la que no te llevas en el trabajo. Esa es nuestra primera opción, invitarla a Betel o invitarla a una célula o a un estudio bíblico. No es tu primera opción. O posiblemente con la prima o el primo o el hermano que te habló mal de ti, que te dio una puñalada por la espalda, ¿verdad? Quizá no es tu primera opción, pero necesitamos entender algo, hermano. A veces tenemos que entender que aún aquellos que no es nuestra primera opción, es a donde Dios nos va a llevar. Le sucedió al apóstol Pablo. Lo llevó a un lugar donde no era su primera opción. ¿Y de qué estoy diciendo, hermano? Que el asunto es que para un hombre judío no era sencillo hablar con una mujer. Así que lo que vemos, ¿verdad?, haciendo a nuestros personajes simplemente es obedecer el mandato de predicar el evangelio a toda criatura. Y lo hacen en obediencia, hermano, y no necesariamente por una pasión o por un sentimiento. Primera a los Corintios, capítulo 9, versículo 16. Fíjate lo que dice. Primera a los Corintios, capítulo 9, versículo 16. Entonces, predicar el evangelio, hermano, no tiene que ser un sentimiento. No tiene que sentir maripositas en el estómago para decir, ya Dios me está hablando y tengo que ir y predicar el evangelio. No es opción. Pablo está diciendo, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, ¿verdad? No tengo por qué emocionarme, porque me es impuesta necesidad y ya hay de mí si no anunciare el evangelio. Hermanos, Pablo lo veía como una necesidad, no como una emoción, no como una opción, hermanos. Entonces lo que digo es que ni usted y yo tenemos que sentir evangelizar, sino obedecer a evangelizar a alguien, hermanos. Eso es lo que tenemos que estar haciendo, hermanos. Entonces, hermanos, ¿queremos reproducir una iglesia como la iglesia de Filipos, hermanos? Como la iglesia que se encuentra ahorita el apóstol Pablo, la que nos está relatando en Hechos 16. Si queremos reproducirla, tenemos que hacer algo muy interesante, hermano. Ser cristianos normales. Que le conozcan a usted como es, hermano. Usted ha estado en una de esas sesiones donde es por Meet o es por internet, que ahora la tecnología, las redes sociales nos permiten a veces conectarnos con los hermanos que están en los diferentes puntos. Y hay personas que no les gusta prender su cámara. ¿Sí? ¿Le ha pasado eso? ¿Cómo se siente hablando solo con la pantalla, hermano? Yo en lo personal me siento muy mal, ¿verdad? Me siento muy mal. ¿Por qué? Porque digo, este me está tomando loquito, porque él o ella está haciendo los frijoles y él está haciendo otra cosa, ¿verdad? Y si menciono su nombre, va a correr al teléfono y dice, sí, pastor, aquí estoy, pero ni está ahí. No está. Es que, hermano, es que no estoy peinado, me acabo de desmaquillar, hermano. Es normal, hermanos, que nos van los barritos.
las arruguitas, ¿verdad? Entonces, hermanos, esta iglesia necesita creyentes intelectuales, extraordinarios. Esta iglesia necesita creyentes normalitos, que hablen, que estén dispuestos a salir de su comodidad, que estén dispuestos a invertir y que estén dispuestos a tomar un barco, tomar un microbús, a tomar una Biblia, ¿verdad? Y salir de las cuatro paredes. Segunda cosa que quiero compartirles, hermanos, es que para que se pueda dar una iglesia como la iglesia de Filipos, hermano, para que podamos crecer como iglesia, como creyentes, necesitamos un mensaje genuino. Un mensaje, hermanos, que justamente encontramos aquí en la palabra del Señor. ¿Y qué mensaje es ese? Pues regreses a Hechos, hermano. Hechos capítulo 16, versículos comenzamos en el 15, ¿verdad? Y es el mismo mensaje que oyó Lidia, es el mismo mensaje que predicaban los de Antioquía, es el mismo mensaje que traía Timoteo, es el mismo evangelio que hoy debemos predicar en Betel o que predicamos en Familia de Vida. ¿Y cuál es ese mensaje? Bueno, dice la palabra del Señor, versículo 14. En el versículo 14, hermanos, dice la palabra del Señor que entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que agradaba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Y qué decía el apóstol Pablo, hermanos? Pues justamente él llevaba el evangelio. Porque déjeme decirle que también ya en el tiempo de Pablo algunos decían, es que yo predico el evangelio de tal persona y yo sigo a tal otra persona. No, yo con el Pablo, yo me llevo bien con Pablo y predico el evangelio de Pablo. Y nos pone en el lugar correcto el apóstol Pablo en Gálatas capítulo número 1, verso 6, hermanos. Gálatas capítulo 1, verso 6. Y Pablo está enojado aquí en esta carta, no está hablando como en la carta a los filipenses, no, aquí está enojado Pablo. Y fíjate cómo él habla, el apóstol Pablo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado, ¿verdad?, del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea llamado anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, dice el apóstol Pablo. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y versículo, sí, es el versículo número 10. Entonces Pablo dice aquí en Gálatas, ¿cuántos evangelios hay, hermanos? Uno. Entonces, si aquí en el púlpito se para otra persona que hable otro evangelio, hermano, se ha llamado anatema. Maldito, dice. Pablo está enojado. Entonces, hermanos, ¿qué ocupamos nosotros? Tener el evangelio genuino. ¿Cuántos de aquí tenemos el evangelio genuino, hermanos? Amén. Tú tienes la palabra. Pedro comenzó diciendo, tenemos en Betel la palabra profética más segura. Amén. Yo estoy seguro aquí porque estoy seguro que este lugar está pues con buenas columnas, buenas traves, y si viene un viento no lo va a tirar, ¿verdad? ¿Por qué? Está seguro. Usted y yo tenemos que tener la seguridad de que tenemos un evangelio seguro, hermanos. Aunque vengan turbulencias, aunque vengan diferentes cosas. ¿Y qué es el evangelio, hermanos?
Bueno, Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Vamos a ver qué dice Pablo, qué es el evangelio. Porque podemos decir, sí, pero ¿qué es el evangelio? 1 Corintios capítulo 15, verso 1 al 4. Además, voy corriendo, hermanos, porque me apremia el tiempo. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Conforme a las Escrituras. Amén. Eso es el evangelio. En otras palabras, ¿sabe qué es el evangelio, hermano? Lo que Pablo está diciendo, que el evangelio son las buenas noticias. Amén. Que Cristo murió por nuestros pecados. Que Cristo murió, fue sepultado, pero se levantó al tercer día y ahora está a la diestra del Dios Padre, hermanos. ¿Sabe qué hace? Orando por usted. Está orando por usted. Señor, que Betel, que las familias de Betel sean uno como tú y yo somos uno, Señor. Que sigan un mismo evangelio, que no se pierdan, que no se vayan para allá, que no tengan envidia los unos con los otros. Amén, hermanos. Eso es el evangelio, las buenas noticias, hermano. Por eso predicamos el evangelio de la restauración, el evangelio de amor, el evangelio de la reconciliación, no un evangelio de religión, hermanos. Predicamos el evangelio genuino. Entonces, ¿cuál es ese evangelio verdadero? Porque déjeme decirle, hoy usted puede prender las redes sociales y hay evangelios piratas, hermanos. En serio, hay evangelios piratas, donde usted le dicen, hermano, es que usted, el día que usted pida al Señor y lo declare con su boca, va a tener lo que usted pide. Como que si usted fuera y frotara la lámpara de Aladino y se le concediera el milagro, se le concediera la petición. ¿Quiénes somos nosotros para darle órdenes a nuestro rey? Hermanos, Él ya lo ha hecho todo por nosotros. Amén. Y los que no creen no digan amén, pero los que sí creen digan amén, porque Efesios capítulo 1 dice, bendito seas Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Toda bendición, hermanos. Entonces, ¿qué oramos? Señor, bendícenos. No, más bien, Señor, ayúdame a utilizar estos recursos para tu reino. Gracias por esta lengua que me diste. Gracias por esta fuerza. Gracias por estas canas. Gracias por este edificio que nos das, Dios. Ahora ayúdame a usarlo para tu reino. Y hermanos, ¿cuál es el verdadero evangelio? ¿Es un evangelio doctrinal? Amén. Lo que usted hace, estudiar la Biblia, amén. Pero no se queda ahí, hermano. También tiene que ser un evangelio que se nos note a nosotros, que hemos pasado de muerte a vida, hermanos. Que se nos note. Ese es el verdadero evangelio. Y no el evangelio que aquí decimos gloria a Dios, pero allá en la casa nos aventamos el sartén, hermanos, y nos agarramos con el trompo con los que tenemos esposas. Tiene esposa, nos agarramos en el chongo y órale. Pero decimos, no, hermano, pero ya nos peleamos bíblicamente. En la congre no te quieres sentar al lado del hermano que no se pone desodorante. Yo sé que aquí no pasa, pues. Pasa en otros lados. Pero hay veces que no nos queremos sentar con el hermano que no estuvo de acuerdo con mi idea, con mi pensamiento. Es que yo propuse esto y dije que la lona de Betel debería ser amarilla. Esos que decidieron que fuera, ¿qué color? Azul. Y ya te sentabas con el hermano, ahora ya te sientas hasta allá, para no ofender, ¿verdad? Ahora te sientas hasta el otro lado, ¿verdad? Para no estar ahí. Hermano, ese es un evangelio chafa. ¿Sabe cuál es el evangelio verdadero? El que dices, bueno, si el hermano te ofendió, ve y siéntate con él. Invítalo a tomar un café. ¿Sí o no? Ve y siéntate con él y arréglense.
no es sano. Hoy tú y yo le creemos más al internet y ponemos de esos pensamientos chafas, de ese evangelio pirata. Que dice, no te vayas a dormir si estás peleado con tu esposa. O sea, le crees más a eso que a lo que la Biblia dice. Es tu hermana, tu esposa, pero es tu hermana, imagínate. Hermanos, el evangelio genuino tiene que ver, hermanos, con ese cambio de vida. Y ¿sabes qué, hermano? Y requiere, hermano, algo esencial: el poder del Espíritu Santo, hermano. Amén. ¿Por qué lo dice, pastor? Efesios 4:18. Efesios 4:18, hermano, ahí en su Biblia. Ahora, usted no se preocupe si usted dice, es que no siento el Espíritu Santo. No te preocupes, no necesitas sentirlo. Dice la Biblia que en el momento que tú y yo recibimos a Jesús, el Espíritu Santo vino a morar en nuestra vida, hermanos. Amén. Efesios 4:18, les dije, ¿verdad? Ok, dice la palabra del Señor. Espérenme porque yo todavía no llego, hermano. Estoy en Efesios, sí, aquí está. Dice la palabra del Señor. Leo desde el 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros cristianos. Bueno, pero también otros, los gentiles. Hablando de los gentiles, hablando de los que no eran judíos, pero que ya eran creyentes también. Los otros gentiles, ¿verdad? Pero también los que cuando andabas en el mundo, dice Pablo, que andan en la vanidad de su mente. Falsos, vanos, vacíos, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces, fíjate qué interesante, porque, hermanos, ¿quién puede romper ese corazón de piedra si no es el poder del Espíritu Santo, hermano? Si no es Dios quien te convence, hermano. Yo no te puedo convencer de algo que solamente es Dios quien te puede convencer. Y si tú estás peleado con alguien, hoy Dios te dice, ya échale ganas. ¿Y a qué le echo ganas? Dios? ¿Has escuchado esa frase? Ya le voy a echar ganas, hermano. ¿Has escuchado esa frase? Sí. Y sabes que echarle ganas tiene un nombre, tiene un apellido, tiene un lugar de dónde vive, dónde se encuentra, ¿sabes? Pero le hacemos como que el Espíritu Santo, aquí estoy, Señor, amén, gloria a Dios. Pues sí, sabe que el Espíritu Santo quiere romper eso y quiere que tú y yo nos reconciliemos, que tengamos un evangelio genuino como lo tenía el apóstol Pablo. Y según a los Corintios, capítulo 4, versículo 4. Espero que no se maree porque, pues bueno, me gusta predicar así, ¿verdad? Para que usted tenga la palabra ahí a la mano. Según de los Corintios, capítulo 4, verso 4, dice el apóstol Pablo, en los cuales, dice, desde el 13, pero si nuestro evangelio está, ¿verdad?, aún encubierto, entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces Pablo está diciendo, hay una fuerza también. Alguien está queriendo distraerte, alguien está queriendo robarte la vida, y no necesariamente es tu esposa o tu trabajo. Es el príncipe de este mundo que no quiere que tú te nazca la luz, que te veas la luz de Cristo, que tengas claridad. Y sabe una cosa, hermano, hoy Dios nos quiere dar claridad a nosotros. El evangelio genuino requiere la asistencia total del Espíritu Santo, hermano. Y los versículos que usted y yo hemos leído, hermano, es que vemos también que el diablo opera sobre las mentes de aquellas personas, sobre el corazón de aquellas personas que le ceden una puertita, ¿verdad? Entonces, usted y yo necesitamos algo muy importante, hermano. Si queremos ver una iglesia de Betel diferente, hermanos, necesitamos ser cristianos normales y tener un evangelio genuino, ¿sale? No el evangelio de religión, porque es más fácil, hermanos, tener una religión. Y la tercera cosa es, hermanos, lo que vimos con Lidia, personas dispuestas. Entonces,
Dice que Lidia estuvo atenta a lo que Pablo decía. Y a veces, hermanos, hay gente que tiene sus propias religiones, sus propias cosas, ¿verdad? Hay gente que desde niño ha sido profesante de la religión popular, ¿verdad? Y que no les ha llegado el evangelio genuino. ¿Qué necesitan, hermanos? Necesitan el evangelio. Y a lo mejor son personas que ya están dispuestas, incluso practican la religión. Son mujeres y hombres de fe. Tenemos nosotros, mi esposa y yo, tenemos una personita conocida que es una mujer de fe. Porque ¿sabe qué hizo? Pues se fue a pagar una manda, no sé a qué estado de la República Mexicana, de aquí de la Ciudad de México hasta un otro estado de la República. Eso te habla de una mujer de fe, aunque no está su fe puesta en el Señor Jesucristo, en el lugar correcto, pero te habla de gente de fe. Te habla de gente dispuesta a oír el evangelio, gente dispuesta a accionar, a obedecer, incluso a entregarlo todo, como lo que hace Lidia. Una vez que ella ya estaba dispuesta, dice el apóstol Pablo, que ella estuvo dispuesta a entregarlo todo, hermanos. Al grado de que le dice a Pablo, oigan, si de veras ustedes piensan que yo he recibido el evangelio y me creen que no soy, que no estoy haciéndoles chanchullo, ¿qué les dice Lidia a Pablo? Vénganse a comer. Les voy a preparar una barbacoa. Bueno, en mi mensaje es barbacoa, ya no sé qué platillo era, ¿verdad? Pero en mi mensaje es barbacoa. O les voy a preparar unos... ¿qué les gusta aquí, hermano? Bueno, en la Huasteca Potosina nos decía, les voy a preparar un zacahuil. Así dirían en la Huasteca Potosina. Aquí en la Ciudad de México diríamos, les vamos a preparar unos taquitos. Suadero, bistec y longaniza. Y por si se quedan con ganas, les vamos a tener unas tortas de tamal. ¿Sí o no? Eso es lo que Lidia le está diciendo. La gente dispuesta, hermanos. Entonces, ¿dispuesta a qué, hermanos? A entregar hasta su propia casa. Donde, hermanos, hay personas allá afuera que ya tienen fe. Hay personas dispuestas a oír el evangelio. Hay personas, incluso, hermanos, a entregarlo todo. Y creo que eso sí no depende de nosotros. Lo que sí depende de nosotros, hermanos, es ser creyentes normales, tener un evangelio genuino y, hermanos, llegar a las personas que ya están dispuestas. Amén. A lo mejor usted se ha peleado con un testigo de Jehová. ¿Sabe que es una persona de fe? Que lo único que le hace falta es que usted ore por él. Ore por él. Dios va a cambiar su corazón. Entonces, las primeras dos cosas, hermanos, dependen de nosotros. Pero la tercera de la gente dispuesta, eso no. Pero lo que sí es nuestra responsabilidad, hermanos, es buscar quienes estén dispuestos. Y sobre todo, hermano, confiar en que si Dios nos trajo aquí en Iztapalapa, hermanos, Él nos guiará a las personas que necesitan oír el evangelio. Nos va a guiar. ¿Te ha pasado de esas veces que vas en el microbús o o en el metro y sientes, ¿verdad? Algo te dice, háblale? Pero como sí, pero ya no sabemos ni a quién le hablamos, hermano, porque no sabemos a quién nos va a tocar, ¿verdad? Pero sientes eso y no lo haces y llegas a tu casa y eso no te dejó en paz. Que cuando estás orando el Espíritu te redarguye. ¿Por qué no le hablaste? ¿Por qué no le dijiste que Cristo la ama? Que Cristo le ama. Que si esa persona necesitaba oír el evangelio, ya estaba dispuesta, ya estaba abierto su corazón y nomás ocupaba que tú soplaras, hablaras. Entonces, hermanos, ¿qué ocupamos, hermanos? Lo que estoy diciendo es que aquí, hermanos, tenemos a personas sentadas como Pablos. Hay Pablos aquí sentados. Yo sé que no digo amén porque eso me compromete. Sí, díganlo lo que es, hermano, me compromete. Porque sabe que hay en su vida
Pero mire, hermano, ¿qué hay en su vida que mi Señor no pueda limpiar? ¿Qué hay en su vida que mi Señor no pueda perdonar? ¿Qué hay en su vida que mi Señor no pueda arreglar? Nada. Todo lo puede arreglar. De hecho, dice, el Señor Jesús, que fue levantado de entre los muertos, el Señor le levantó entre los muertos, es el mismo poder que hoy opera entre nosotros, hermanos. Entonces, lo que estoy diciendo es que aquí hay sentados Pablos. Amén, hermanos. Yo sé que me pone la vara muy alta. No digo que tú vas a ser Pablo, pero hay Pablos aquí que tienen ya el Evangelio. ¿O no tienen el Evangelio? Ya tenemos el Evangelio. Hay Silas aquí sentados. Bueno, ya menos, dice. Hay Timoteos y ya hay Lucas, hermanos, que simplemente no se han puesto en acción. Pablos, Lucas, Timoteos, que no nos hemos puesto en acción. Pero ya, hermano, ya pongo las letras. Gloria a Dios por el trabajo. No minimizo, pero Dios te ha llamado a predicar el Evangelio. La pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que ganaste un alma? ¿Cuándo fue la última vez que predicaste el Evangelio genuino? Entonces hay aquí sentadas personas y hermanos, unos posiblemente no conocen bien el Evangelio. Necesitamos conocer el Evangelio. Y ¿sabe qué, hermanos? Lo que estoy queriendo decir, hermanos, es que allá afuera hay muchas Lidias esperándonos. Amén. Hay muchas Lidias. Abra usted la puerta y ¿qué hay aquí? Oigan, aquí se predica la Biblia, la palabra. Hermano, que déjeme decirle algo. Cualquier persona que te pregunte de la palabra o de la vida cristiana no es casualidad, hermano. En serio, no te lo tomes a la ligera. Es algo que Dios quiere hacer. Ya Dios lo lleva preparando. Entonces, hermanos, el punto es que es nuestra responsabilidad, hermanos, ser cristianos normales. Amén. Tener un evangelio genuino y confiar, hermanos, en que si Dios nos trajo aquí, Él nos va a ayudar a encontrar a esa gente dispuesta. Él nos va a ayudar. No tenemos que esforzarnos, hermano. Pablo lo que hizo es accionó. Tomó el barco, zarpó, llegó a Filipos y dice, ahí hay gente con fe, está orando. Va y se para ahí y predica el evangelio. Se convierte en Lidia. ¿Y sabe lo que sucedió en esa congregación, hermano? Una explosión del evangelio, hermanos. ¿Qué podría hacer Dios contigo y conmigo, hermanos? Si tan solo, hermanos, empezamos a hablar. Dios nos va a ayudar a llevar el evangelio con esa gente dispuesta, hermano. Entonces, hermanos, ocupemos, hermanos, el evangelio que tenemos, hermanos, y estemos atentos a las oportunidades que Dios va a estar abriendo en estos días. Un estudio bíblico, un estudio en la casa. Aprovecha las oportunidades que Dios va a abrir en tu vida para predicar el evangelio, hermanos. De esta manera podemos repetir, hermanos, la iglesia de Filipos, la vida de Silas, de Pablo, de Lucas. Dios la puede repetir en tu vida. Solo ocupamos ser cristianos normales y cristianos, hermanos, con el evangelio en nuestra vida. Dios les bendiga, hermanos. Doy el tiempo a los directores.